pasando con Chiloé, eh, la reforestación, etcétera. Son tantos temas. Vamos, Carolina, te invito a que des tu opinión en este momento a todos nuestros amigos de Keiler que nos están escuchando. Lili, este es un tema difícil, complejo, y yo desafortunadamente no tengo una gran experiencia en esta etapa histórica de la intervención de la isla. Algunas ideas generales que puedo plantear de lo que he visto y de la historia poca que he estudiado de la isla. Me parece que el sector de la costa oriental al norte de Castro es el más afectado, porque allí se instauró desde el principio de la colonización española todo el poblamiento en la costa oriental entre Castro y el norte de la isla, de tal manera que esa zona de bosque fue muy tempranamente raliada, el bosque secundario, y allí donde hay más especies foráneas y hay más desfiguración de lo que es el bosque originario. Afortunadamente, hacia el oeste no hubo poblamiento, y eso es extraño. La gente privilegió la costa oriental para poblar, y hacia el interior, hacia el oeste, la intervención fue mucho más posterior, de tal manera que esa zona, sobre todo el sector montañoso de la cordillera de Piuchué, a la latitud de Castro, permanece, digamos, en forma prístina en gran medida, sobre todo desde la altura de Piuchué hacia la costa, hacia Ptao. Y allí precisamente se concentra la mayor biodiversidad de especies de plantas y animales. Y esa zona es privilegiada por eso, porque, como dijimos antes, fue la zona de refugio del bosque durante las épocas de glaciaciones y mantención de la diversidad, de tal manera que es precisamente la zona más interesante, porque la costa oriental fue glaciada, y allí están los acantilados de la costa oriental con el ripio glaciofluvial que demuestra que hasta ahí llegaron los glaciares, pero la cordillera de Piuchué al oeste no lo fue, de tal manera de que hay que levantarle un monumento al Monseñor Isern, que a propósito del famoso proyecto Astillas, cuando se quiso reducir el bosque chilote a Astillas, el Monseñor Isern, que era un visionario y era una persona extraordinariamente culta y amante del medio ambiente, estimuló, digamos, la creación de ese Parque Nacional Chiloé, del cual trata este pequeño librito que está acá en la biblioteca, y gracias a eso hasta el día de hoy tenemos la suerte de conservar ese enclave de biodiversidad. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, al sur de Castro, el poblamiento español fue muy escaso, y persistieron las poblaciones huiliches, digamos, sobre todo acá en esta zona en torno al Golfo de Compu, que es la zona más importante de poblamiento indígena, en que por mucho tiempo, y paralelo a la colonización española en el norte, mantuvieron su modo de vida no destructivo, en el sentido de que las actividades son desde tiempos ancestrales pesqueras, marinas, mariscadoras, y de utilización del recurso de bosque de múltiples maneras, de tal manera de que podemos decir con una cierta felicidad que esta zona del sur, digamos, ha mantenido un poco más los bosques. Eso es por hablar de lo positivo, porque hay que ser positivo y hay que hablar que todavía se conserva algo de la diversidad, digamos, en esta zona sur. Ahora, hablando de lo negativo, pues bien, la corta del bosque en todo el sector nororiental es desastrosa. Allí se conserva, uno puede ver matorral y pequeños bosquecitos, pero insisto, son bosques secundarios que no son capaces de mantener el paquete de biodiversidad al cual me refería, hepáticas, musgo, helecho, que son las especies frágiles, que necesitan un sotobosque húmedo y homogéneo,
un dosel cerrado. Necesitan tener árboles viejos para que se vaya almacenando lentamente el colchón de criptógama y vayan diversificando. Y eso no puede existir cuando el bosque es sistemáticamente raleado, permite la entrada de la luz, de tal manera que se conservan los árboles aislados. Eso no es bosque degradado, no es un bosque que pueda tener la diversidad que tiene el bosque prístino. Y eso es el estado de gran parte de los bosques de toda la isla, exceptuando, digamos, estos bosques protegidos por el Parque Nacional Chiloé. De tal manera que podemos decir que a pesar de que vemos verde, alternando con las praderas, ese bosque no tiene la diversidad ni mucho lejos que el bosque original tiene. Lamentablemente se ha perdido esa diversidad. Y en las praderas, por otro lado, ganaderas, allí la invasión de foráneas es muy fuerte. De especies foráneas que a veces se apoderan de gran parte del paisaje, como por ejemplo el famoso espinillo, que es espantosamente agresivo en cuanto a capacidad de colonizar y que invadió todas las bermas del camino, y no solamente las bermas, también los campos en el norte de la isla, y que ha llegado hasta Keilen y que adorna, por decir irónicamente la cosa, hasta Keilen, el camino. Cuando yo llegué en el año 95 o 93 no existían los pinillos, estaban en el norte solamente. Entonces he visto con mis propios ojos, en el poco tiempo que he estado aquí, en las últimas décadas, cómo el espinillo ha llegado tranquilamente hasta acá y ha proliferado en los campos hacia de pico por todos lados. Claro. Eso tenemos un buen ejemplo de lo que es la invasión de especies foráneas cuando el bosque es desmantelado, raleado, y por supuesto estas especies que son de distribución global y tienen una potencia adaptativa increíble ocupan el espacio de las nativas. No permiten a los helechos ni a los pangues, que son también colonizadores de sitios albergos, hacer su trabajo. De tal manera de que este camino, que es una gran obra, no vamos a hablar del camino Castro-Keilen porque ha permitido la conectividad, pero por otro lado destruyó las hermosas bermas de pangue y del hecho que a mí me enamoraron y que me hicieron que me instalara aquí. Ya ahora las bermas son de espinillo y eso me duele un poco. Hasta frente a mi casa se me instaló un pinillo que no puedo. A veces son las introducidas sin nombrar también, claro. No olvidemos los eucaliptos que también secan mucho los terrenos, los eucaliptos y los pinos, y la gente los ve como positivos porque crecen alto y rápido, pero no son positivos. Hablando de que secan el terreno, hablemos un poco de lo que está pasando con el otro ecosistema importante en las islas, que son los ecosistemas de humedales. Llámense hualpes, llámense mallines, llámense ñades, ¿no? Son los nombres que tienen localmente estas formaciones húmedas. Estas formaciones húmedas fueron muy importantes cuando los hielos se retiraron y el bosque empezó de poquito a recolonizar. Toda la zona que fue cubierta por glaciares se cubrió de humedales y muy lentamente los árboles fueron invadiendo estos humedales y cerrándolos. Pero aún persisten hasta el día de hoy grandes extensiones de humedales, porque el tiempo de recolonización del bosque es relativamente breve, el periodo que vivimos, el Holoceno. Y estos humedales son reservorios de aguas increíbles. Están poblados los ñades por un musgo que se llama pompoñ, ese es el nombre que tiene el local. Pertenece a un género llamado Phagnum, que a nivel internacional se le llama el musgo de las turberas, porque es el musgo que genera las turberas, origina las turberas. Todas las turberas se forman por este musgo. ¿Qué pasa? Los cuerpos de agua empiezan a ser colonizados por el musgo y el musgo empieza a rellenar el cuerpo de agua y lo cubre completamente y empieza a crecer meramente con la agua de la lluvia hacia arriba y va dejando su material podrido hacia abajo. ¿Y qué pasa con el tiempo? Ese material de Phagnum acumulado tiene 10, 12 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque hay muy poco oxígeno, de tal manera que la descomposición no ocurre en la turbera. Y las capas y capas y capas de Phagnum se van acumulando y forman eso que se llama turba, que es un suelo 100% orgánico. El pompoñ, el Phagnum, además, absorbe el agua como una esponja. Todo su cuerpo está formado por grandes células que dejan un gran hueco al medio y esos huecos están llenos de agua.
Ustedes hagan el experimento, toman el Sphagnum trúgiman y va a ver que tira tanta agua como una esponja. Son mantenedores del agua. Toda la turbera está saturada de agua en los huecos del Sphagnum, de tal manera que son reservorios hídricos extraordinarios. Y que eso extraordinarios. Déjame comentarte, Carolina, que eso es lo que la gente en estos minutos está sacando, arrasando y los está vendiendo. Nos estamos haciendo un gran daño al sacar este famoso pompón que se está vendiendo, un daño al ecosistema, que es como lo que tú estás nombrando. El pompón, claro, el pompón, por sus características que ya dije de retener agua, tiene múltiples aplicaciones. El pompón puede ponerse en las plantas finas como las orquídeas, y los japoneses ponen pompón y van regando por los laterales, las plantas van recibiendo muy lentamente la humedad del pompón, entonces es un excelente medio de cultivo. Además de eso, el pompón es livianito y cuando se seca, mantiene su capacidad de retención de agua, se puede remodificar, actúa como un artefacto, es un artefacto mantenedor de agua, de tal manera de que tú puedes, y es livianito, entonces seco, además es orgánico y además tiene un cierto poder antibiótico, de tal manera que tú puedes hacer pañales de agua. Los pañales de agua de pompón son perfectos porque absorben el agua y mantienen muy no contaminado, con un material muy orgánico. Tú puedes hacer material de embalaje, tú puedes los productos embalarlos con pompón y vas a tener una prevención, digamos, y al mismo tiempo no hay peso, entonces es perfecto como embalaje. Y esas propiedades del pompón hace que países más astutos o más negociantes como los nuestros ya hayan descubierto eso y lo traen en fardo, y acá lo que hacemos es enfardárselo y secarlo y entregárselo para que pese menos, se lo secamos más encima. Entonces lo compran, perdón la expresión, a precio de huevo, y cuando se industrializa eso tiene múltiples aplicaciones. Y nosotros ni siquiera estamos haciendo esas aplicaciones que a lo mejor nos pudieran dar un pequeño plus de dinero y nos permitiría eso trabajar la turbera en forma más medida, no de forma tan intrusiva como se hace, qué sé yo. Tomando conciencia del daño que se está haciendo. Y para terminar, para que no se me pierda, la idea de que todos sabemos de que está el clima cambiando y la sequía está afectando a grandes zonas de Chile, incluido la zona lluviosa de los lagos de Chiloé. Lo sabemos todos. ¿Qué tal estamos cuando los reservorios hídricos los estamos destruyendo a precio huevo y dejando que el agua de las lluvias se vaya al mar y se pierda para siempre porque no tenemos sistemas capaces de retener esa agua? Estamos creando nosotros un futuro siniestro, que es el futuro con sequía, y tenemos que contar con eso. Qué excelente, Carolina, qué bien. Te agradecemos infinitamente ese comentario para que la gente tome conciencia de lo que realmente está pasando y lo que estamos haciendo nosotros mismos. Es momento de que nos informemos, es momento de que sepamos, y es momento de que nos detengamos en alguna medida. Son nuestros recursos, nos estamos haciendo un daño increíble, y como dijo Carolina, la sequía, todo el mundo acá en la comuna de Keilen sabe que ya está presente. Tenemos otra invitada que también nos va a hacer algunos comentarios.